Jurilú Historias presenta. La mañana de su cumpleaños número 30, Sofía Herrera se despertó con esa mezcla contradictoria de nostalgia y expectación que solo las fechas importantes provocan. Afuera, la Ciudad de México rugía con su habitual caos, claxonazos lejanos, vendedores ambulantes que ofrecían tamales y atole, y el rumor constante del tráfico en Insurgentes. Ella, sin embargo, había decidido que sería un día tranquilo. Nada de grandes fiestas, ni llamadas incómodas de compañeros de trabajo fingiendo afecto. Había planeado levantarse tarde, desayunar en su pequeño departamento de la colonia Roma y luego, quizá, pasear por una librería. A las 10 en punto, mientras el café llenaba el aire con su aroma amargo, alguien llamó a la puerta. No esperaba a nadie. ¿Quién es?, preguntó, acercándose con cautela. La respuesta llegó en una voz femenina, grave y serena. Sofía, soy la Madre Sagrario. El nombre fue como un golpe de viento frío. Abrió la puerta y allí estaba, envuelta en su hábito gris perla, con el velo impecablemente colocado y un pequeño bolso de mano. El rostro de la directora del orfanato donde Sofía había crecido apenas mostraba el paso del tiempo, salvo por unas arrugas más pronunciadas en el contorno de los ojos. Madre. Sofía sonrió con calidez, aunque en el fondo estaba sorprendida. ¿Qué hace aquí? Hoy cumples 30 años, respondió la mujer, como si con eso bastara para explicar su presencia. Y tengo algo que tu madre quería que recibieras justo en este día. Sofía frunció el ceño. ¿Mi madre? Sí, tu madre se llamaba Victoria García Cardenal. La Madre Sagrario sonrió, y del bolso extrajo un sobre grueso, amarillento, cerrado con un sello de cera roja. La letra, aunque algo temblorosa, era delicada, con trazos que hablaban de educación y paciencia. Me lo entregó un año antes de fallecer, dijo la monja con un dejo de tristeza. Me pidió que te lo diera cuando cumplieras 30 años. Ni antes, ni después. Sofía tomó el sobre con manos que de pronto se sintieron extrañamente pesadas. Sentía que el aire en su departamento se había vuelto más denso. ¿Por qué esperar tanto tiempo?, preguntó, incapaz de apartar la vista del sello. Eso tendrás que descubrirlo tú. Madre Sagrario se sentó en una de las sillas del comedor, como si supiera que Sofía no resistiría la tentación de abrirlo en ese mismo momento. La abogada se dejó caer en la silla frente a ella, rompió la cera con cuidado y desplegó las hojas. La primera línea la dejó sin aliento. Hija mía, si lees esto, significa que ya eres una mujer y que quizá estés lista para conocer la verdad sobre quién eres y por qué no pude criarte. Sofía tragó saliva. Sus ojos recorrían las líneas con avidez. La carta relataba que su madre había pertenecido a una familia poderosa de Cuernavaca, marcada por influencias políticas y secretos que podrían destruir a cualquiera que los conociera demasiado. Hablaba de una tragedia que la obligó a separarse de su hija recién nacida y confiarla a las hermanas de la caridad. Nunca creas que te abandoné. Cada paso que diste, cada libro que leíste, cada prenda que vestiste. Todo fue posible porque yo me aseguré de que nada te faltara. Pero no podía tenerte cerca, porque había personas que, de saber de tu existencia, podrían haberte lastimado. Al final, la carta mencionaba un nombre, Emilio García Cardenal. Si alguna vez sientes que es seguro, búscalo. Él es la llave para entender todo. Sofía dejó caer la carta sobre la mesa. ¿Quién es este hombre?, preguntó a la monja. No lo sé con certeza, dijo Madre Sagrario. Pero tu madre lo mencionó con un tono ambiguo. No parecía confiar en él, pero tampoco quería que lo ignoraras. ¿Ese hombre tenía los mismos apellidos que su madre? ¿Sería acaso su tío? El resto de la mañana se fue en conversaciones a medias. Madre Sagrario le contó pequeños recuerdos de su madre, su manera elegante de caminar, su afición por escribir cartas, su risa suave. Nada que resolviera el misterio, pero lo suficiente para alimentar la inquietud que crecía en el pecho de Sofía. Cuando la monja se marchó, Sofía se quedó sola con el sobre vacío y un peso nuevo sobre los hombros. No podía concentrarse en el trabajo. Desde su laptop, buscó el nombre Emilio García Cardenal en los registros públicos y redes sociales. Aparecieron imágenes de un hombre de cabello oscuro, sonrisa discreta y trajes impecables,
asistiendo a eventos benéficos y conferencias de negocios. Era, sin duda, alguien de la alta sociedad. Pero lo que más llamó su atención no fueron las fotos, sino los artículos antiguos sobre la familia García Montalvo. Una esposa fallecida en circunstancias nunca aclaradas, rumores de tensiones internas y una relación muy estrecha con un político influyente llamado don Alfonso García Montalvo. El nombre de su madre no aparecía en ninguna parte. Sofía cerró la laptop y se recostó en el sofá, con la mirada perdida. El silencio del departamento parecía susurrarle que había abierto una puerta de la que ya no podría apartarse. Por la noche, mientras la ciudad se apagaba lentamente, volvió a leer la carta. Esta vez se fijó en algo que antes había pasado por alto. En el reverso de la última hoja, con tinta más tenue, había una frase aislada. El apellido que portas es más peligroso de lo que imaginas. Ese fue el momento exacto en que Sofía decidió que no se conformaría con las migajas de información. Había pasado su vida defendiendo casos ajenos, buscando la verdad para otros. Ahora, la verdad que debía encontrar era la suya. Y, aunque aún no lo sabía, ese camino la llevaría directamente hacia el hombre que la carta mencionaba, y hacia un destino que mezclaría amor y peligro de una manera que jamás había imaginado. El lunes siguiente, Sofía se levantó antes de que amaneciera. Apenas había dormido. La carta llevaba 2 días sobre su escritorio, abierta, como un expediente esperando ser resuelto. No era la primera vez que enfrentaba un misterio. Su carrera estaba llena de contratos turbios y litigios con verdades a medias, pero esta vez la implicación era personal, y eso lo cambiaba todo. En el bufete, el ruido de las teclas y el aroma a café recién hecho llenaban el aire. Sofía se encerró en su oficina y abrió una carpeta virtual nueva en su computadora. Caso M así lo llamó, una abreviatura fría y neutral para algo que ardía en su interior. Comenzó por lo básico: buscar registros públicos, notas de sociedad, artículos viejos sobre los García Montalvo. El apellido aparecía en encabezados de periódicos y revistas de los últimos 40 años. Empresas constructoras, fundaciones, vínculos con campañas políticas. Entre todo ese mar de información, un patrón comenzó a dibujarse. El centro de la red era don Alfonso García Montalvo, un hombre que había sido diputado, senador y pieza clave en alianzas empresariales. En cambio, sobre Emilio, la información era escasa. Fotografía tras fotografía lo mostraba impecable. Traje oscuro, sonrisa discreta, la mano levantando una copa de vino en eventos de beneficencia. Ninguna nota sobre escándalos, apenas un par de entrevistas triviales sobre su visión de los negocios. Pero hubo un artículo, de hacía 15 años, que la hizo detenerse. El titular decía: La tragedia de los García Montalvo, muerte de la señora Elisa Cardenal en circunstancias no esclarecidas. El texto hablaba de un accidente doméstico en la residencia familiar, una caída por las escaleras. Elisa era esposa de don Alfonso. No había mención alguna de su madre en la nota, pero Sofía sintió un hormigueo inquietante. ¿Qué relación podía haber entre esa tragedia y la carta que había recibido? A media mañana, Sofía llamó a un antiguo colega del bufete, ahora trabajando en el registro civil de Morelos. Necesito un favor extraoficial, dijo, con voz baja. Certificados de nacimiento y defunción, apellido García Montalvo. Fechas entre 1985 y 1995. Te estás metiendo en terreno delicado, Sofía. Ese apellido. La voz del hombre sonó tensa. Dame unos días. Colgó con la sensación de que, en efecto, estaba empezando a pisar un suelo inestable. Esa tarde, mientras revisaba la carta por enésima vez, notó algo que antes había pasado por alto. En la esquina inferior izquierda, casi borradas por el tiempo, había unas iniciales, SM. Las repasó con el dedo. ¿Podrían ser de su madre? El apellido Cardenal coincidía con la esposa fallecida de don Alfonso. El hallazgo la dejó helada. Si su madre estaba vinculada a esa familia, ¿habría tenido relación con esa muerte? 3 días después, recibió un sobre Manila sin remitente en su oficina. Dentro había varias fotocopias. El acta de nacimiento de su madre Victoria García Cardenal indicaba su año de nacimiento 1975. El nombre de sus padres, Alfonso García Montalvo y Elisa Cardenal Mendoza.
El acta de nacimiento de Emilio García Cardenal, año de nacimiento 1995. Padres: Alfonso García Montalvo y Elisa Cardenal Mendoza. En efecto era hermano de su madre, por lo tanto, su tío. El acta de defunción de Elisa Cardenal, su abuela, año de fallecimiento 1982. Causas de su muerte: accidente doméstico. No parecía haber ninguna anomalía en las actas, solo le parecía demasiada coincidencia que la fecha de nacimiento de su tío fuera la misma que la de ella. Lo que sí era extraño es que en periódicos y revistas solo hablaran de su tío como único heredero de la familia García Montalvo y a su madre nunca la mencionaran. Sintió que el estómago se le encogía. Su madre le había dicho en la carta que había hecho todo para protegerla, pero ¿hasta qué punto? Aquel mismo día decidió que su investigación no podía quedarse en archivos. Necesitaba ver en persona a su familia de sangre, saber cómo se movían, cómo se miraban entre ellos. Además, tenía la creciente sospecha de que su tío tenía que ver con la muerte de su madre, tal vez para quedarse definitivamente como único heredero de la familia. Esa noche, mientras cenaba sola en su departamento, abrió en su laptop la agenda de eventos sociales de Cuernavaca. Uno llamó su atención: una gala benéfica organizada por la Fundación García Montalvo, abierta al público con un donativo generoso. La fecha: el próximo sábado. Sofía apoyó la barbilla en la mano, pensativa. El plan comenzaba a tomar forma. Iría, se presentaría como una abogada interesada en apoyar la fundación, y se aseguraría de cruzarse con Emilio. Sin embargo, una pregunta la mantenía inquieta. ¿Él sabía quién era ella? ¿O sería Sofía quien, con su sola presencia, agitaría fantasmas que la familia prefería mantener enterrados? Mientras la ciudad dormía, Sofía imprimió las copias de los documentos y las guardó en una carpeta negra. Afuera, la lluvia empezó a caer con un golpeteo constante contra los ventanales. Era un sonido que siempre la había relajado, pero esa noche tuvo un matiz distinto, como si marcara el inicio de algo que ya no tendría marcha atrás. El salón principal del Hotel Hacienda Vista Bella estaba iluminado con cientos de lámparas de cristal que proyectaban destellos cálidos sobre las paredes tapizadas de terciopelo burdeos. Sofía detuvo su paso unos segundos en la entrada, observando el espectáculo de vestidos largos, copas de champán y sonrisas ensayadas. Un hombre de traje oscuro la recibió con una sonrisa impecable. Bienvenida a la gala de la Fundación García Montalvo. ¿Su nombre, por favor? Sofía Herrera, respondió, entregando la tarjeta de invitación que había conseguido con una donación generosa. El hombre le indicó la mesa número 8. Sofía apenas lo escuchó. Sus ojos recorrían el salón buscando un rostro que ya conocía de las fotos. Lo encontró. Emilio García Montalvo estaba junto a un grupo de empresarios, conversando con un porte relajado pero vigilante. Llevaba un smoking negro perfectamente entallado y un pañuelo blanco en el bolsillo. Su cabello oscuro, peinado con precisión, le daba un aire de autoridad natural. Sofía notó que él no sonreía del todo. Lo hacía con los labios, pero sus ojos parecían medir cada gesto a su alrededor. Un hombre que observa más de lo que dice, pensó. Se acercó lentamente, fingiendo examinar las piezas de arte que decoraban el pasillo central. La oportunidad llegó cuando él se apartó del grupo para tomar una copa en la barra. Buenas noches, dijo ella, con una sonrisa ligera. Él giró la cabeza y la miró con atención. Buenas noches. Su voz era grave, modulada. ¿Nos conocemos? Creo que no, pero me pareció correcto presentarme. Soy Sofía Herrera. Emilio García Montalvo. Le tendió la mano, y ella sintió un apretón firme, seguro. He oído hablar de la fundación, continuó Sofía, apoyando ligeramente la copa en la barra. Trabajo como abogada en la Ciudad de México. Me interesan los proyectos de apoyo a comunidades marginadas, y pensé que debía conocerlos de cerca. Él la observó por unos segundos que parecieron más largos de lo normal. Siempre es bueno encontrar personas interesadas en algo más que en los discursos, respondió. ¿Vino sola? Sí. Bebió un sorbo de vino. Me gusta tener la libertad de moverme sin tener que cuidar de un acompañante aburrido. Emilio sonrió por primera vez, una sonrisa auténtica que suavizó sus facciones.
En ese caso, permita que le muestre la subasta. Caminaron juntos hacia una sala lateral donde se exhibían pinturas y objetos antiguos. Sofía lo escuchaba hablar sobre las piezas, pero en realidad lo estudiaba a él, sus gestos, su manera de acercarse a las obras sin tocarlas, el tono cordial pero controlado con el que se dirigía a todos. Cada detalle alimentaba su estrategia. No sería difícil entrar en su círculo, pensó. Bastaba con mostrarse interesada, con un toque de misterio y distancia para despertar su curiosidad. En un momento, él se detuvo frente a un óleo de gran tamaño. Esta pieza perteneció a mi abuela, dijo. Fue uno de sus tesoros más preciados. Sofía aprovechó la oportunidad para indagar. Debe ser fascinante venir de una familia con tanta historia. Él la miró de reojo. La historia de una familia siempre tiene dos versiones, la que se cuenta y la que se oculta. La frase quedó flotando entre ellos como un reto. Sofía sostuvo su mirada y sonrió apenas. Eso mismo podría decirse de las personas. La noche avanzó con conversaciones que, para cualquier observador, parecerían triviales. Pero para Sofía, cada palabra era una pieza en un rompecabezas. Supo que Emilio vivía entre la Ciudad de México y Cuernavaca, que era discretamente filántropo y que rara vez aparecía en eventos sociales sin un motivo estratégico. Cuando se despidieron, él le pidió su tarjeta. Me gustaría conversar más sobre sus intereses legales y cómo podrían encajar en algunos proyectos, dijo. Sofía sintió un pequeño triunfo. Claro. Estaré encantada. Sofía regresó en la madrugada a la Ciudad de México. Las mil ideas girando en su cabeza sobre la muerte de su madre le provocaron insomnio. Eso aunado al tráfico de locos de la mañana, hicieron que llegara de pésimo humor al bufete. Le llamó la atención a su asistente por no estar en su estación de trabajo y le pidió que le llevara un café a su oficina. Apenas se sentó, su celular sonó. Era Roberto, el investigador al que le encargó el caso de su madre. Le dijo que la esperaba en el café que estaba frente al bufete para entregarle un nuevo e importante informe sobre el caso. Sofía bajó a toda prisa y se dirigió al café. Se sentó con demasiada impaciencia que casi le arrebata el sobre a Roberto. Él sacó los documentos y los puso frente a ella, los tomó y empezó a leer. Era un certificado de adopción donde aparecía el nombre de su madre. No entiendo, ¿qué significa esto?, le preguntó a Roberto sin disimular su confusión. Significa que tu madre adoptó un bebé un mes antes de que nacieras. ¿Por qué adoptaría un bebé y dónde está ese bebé? La desesperación crecía en su interior. Las cosas se estaban complicando demasiado. Tengo una teoría, respondió Roberto. ¿Cuál es?, preguntó Sofía. Que ese bebé es Emilio García. Estás loco, Roberto. ¿No te parece demasiada coincidencia que tú y tu tío tengan la misma fecha de nacimiento? Me conoces bien, Sofía. Sabes que pocas veces me equivoco en mis teorías. Déjame seguir investigando, pero estoy seguro que acertaré en este caso. Sofía se miró al espejo antes de salir. No buscaba un atuendo llamativo, sino uno calculado. Un vestido de seda color vino que abrazaba su figura con sutileza, un escote apenas insinuado y un perfume con notas de vainilla y jazmín. Sabía que el olfato podía ser tan traicionero como la vista, y Emilio no era un hombre fácil de distraer. La cita no había sido planeada por él, sino por ella. Un encuentro casual, en la Galería de Arte del Centro, donde un artista local exhibía retratos de familias antiguas. El tema no era inocente. Sofía sabía que los cuadros y las conversaciones sobre herencias podían empujar a Emilio a revelar más de lo que él mismo pensaba. Pero su objetivo principal era obtener una muestra, para realizar una prueba de ADN que comprobara si ella y su tío compartían lazos de sangre. Cuando llegó, él ya estaba ahí, impecable en un traje oscuro, con las manos en los bolsillos y esa media sonrisa que parecía decir: sé que algo tramas. No sabía que te interesaba el arte, comentó él, sin apartar la mirada de un retrato en tono sepia. El arte y la historia van de la mano, respondió ella, acercándose lo suficiente para que su perfume lo envolviera. Y tú pareces tener mucho de ambas cosas. Emilio giró hacia ella, y por un momento, el silencio entre ambos se volvió más elocuente que cualquier palabra. Era un juego. Ella tanteaba sus límites, él intentaba descubrir su propósito. Pasaron al pequeño café contiguo a la galería. Entre copas de vino y luces bajas, Sofía bajó la guardia, pero solo en apariencia.
Reía de forma ligera, dejaba que su mano rozara la de él al pasarle la copa, y escuchaba cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas. Aprovechó el momento en que Emilio salió a contestar una llamada para tomar la copa en que bebía y guardarla en su bolso. Mi abuelo es el que guarda las verdaderas historias de la familia, comentó Emilio en el momento en que regresó. Pero, algunas es mejor no contarlas. Esa frase quedó flotando en la mente de Sofía. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero dicha en ese tono grave, con una sombra cruzándole la mirada, tenía un peso diferente. ¿Y eso?, preguntó ella con una curiosidad disfrazada de coquetería. Porque el silencio también es una herencia, y a veces más peligrosa que el dinero. La tensión cambió. Sofía lo notó. Lo que al inicio era solo atracción física se estaba mezclando con algo más profundo. Un enigma que podía ponerla en riesgo si no jugaba bien sus cartas. Al despedirse, él tomó su mano y la besó, pero no como un gesto galante común. Fue más lento, casi estudiándola. Sofía sintió que Emilio también la estaba analizando, y esa conciencia la hizo estremecerse. Mientras caminaba hacia su auto, la voz de Roberto resonó en su mente. Ten cuidado. El verdadero poder en esa familia no está en Emilio, sino en el viejo. La mañana en el bufete estaba resultando muy atareada para Sofía. Clientes potenciales entraban y salían de su oficina manteniéndola ocupada sin darle tiempo de pensar en el caso de su madre. Pero al caer la tarde, empezó a impacientarse porque no llegaban los resultados de la prueba de ADN. Por fin cerca de las 8 de la mañana llegó el mensajero del laboratorio con el sobre sellado, firmó de recibido y de inmediato abrió el sobre. Efectivamente, ella y Emilio García Cardenal no tenían lazos consanguíneos. Ahora sabía cuál era su siguiente paso. De regreso en su departamento, dejó sobre el escritorio la carpeta negra con los documentos del expediente de su madre. Su plan ya no era difuso, lo conquistaría. Entraría en su vida, en su casa, en la intimidad de la familia García Montalvo. Y desde ahí, encontraría la verdad sobre su madre. Sabía que era un camino peligroso, que jugar con los sentimientos de alguien, o con los propios, podía tener consecuencias imprevisibles. Pero también sabía que no había otra forma de llegar tan adentro del núcleo familiar sin despertar sospechas. En la penumbra de la habitación, mientras la ciudad se apagaba, Sofía se prometió una cosa. No perdería de vista su objetivo. Aunque, en el fondo, algo en la forma en que Emilio la había mirado durante la noche le provocaba una inquietud que nada tenía que ver con la investigación, y que podría convertirse en el obstáculo más grande de todos. La noche había caído sobre Cuernavaca cuando Sofía llegó a la residencia de Emilio. La mansión, iluminada tenuemente, parecía una fortaleza antigua, imponente y reservada. El aroma a madera vieja y a flores frescas se mezclaba en el aire, creando una atmósfera casi hipnótica. Emilio la recibió en la puerta con una sonrisa cálida, pero sus ojos reflejaban algo más, una mezcla de expectación y cautela. Sofía sintió ese mismo nudo que siempre la acompañaba en los momentos cruciales, pero esta vez se obligó a mantener la compostura. El salón principal estaba adornado con cuadros de antepasados, enormes cortinas de terciopelo y una chimenea apagada. Emilio le ofreció una copa de vino tinto, y la conversación comenzó ligera, pero cargada de intenciones ocultas. ¿Por qué tanto interés en esta familia?, preguntó Emilio, observándola con intensidad. Digamos que estoy descubriendo piezas de un rompecabezas, respondió Sofía, tomando un sorbo y sosteniendo la mirada. Y algunas piezas están muy cerca de ti. Una chispa de sorpresa cruzó el rostro de Emilio, pero él no retrocedió. Mientras hablaban, Sofía notó la manera en que Emilio evitaba mencionar a su abuelo, y cómo cambiaba de tema rápidamente cuando se tocaba ese punto. La duda empezó a crecer en ella. De repente, la puerta principal se abrió y un hombre mayor apareció en el umbral. Era don Alfonso, el abuelo, cuya presencia llenaba la habitación sin necesidad de decir palabra. Emilio, dijo con voz firme y fría. Espero que estés tratando bien a nuestra invitada. El ambiente se tensó al instante. Sofía sintió que el aire se volvía más denso y que todas las miradas se posaban en ella. Don Alfonso se acercó, estudiándola con ojos penetrantes. Espero que esté disfrutando la velada, señorita Herrera. En esta familia, la verdad es un lujo que no todos pueden permitirse.
Sofía apretó la copa, consciente de que había entrado en un terreno peligroso, donde las palabras ocultaban amenazas y el silencio podía ser mortal. Esa noche, mientras se retiraba, Emilio la acompañó hasta la puerta y le susurró: «Ten cuidado con él. No todo lo que parece es lo que es». Sofía sabía que había mucho más por descubrir y que su corazón, que empezaba a latir por Emilio, debía mantenerse fuerte para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Los días que siguieron a la velada en la mansión fueron una mezcla de emoción y cautela para Sofía. Emilio la llamaba con frecuencia, invitándola a paseos, cenas discretas y encuentros que parecían querer estrechar un vínculo genuino. Pero Sofía sabía que detrás de su sonrisa amable había un mundo de secretos que aún debían salir a la luz. En una de esas tardes, mientras caminaban por un parque cercano, Sofía aprovechó para hablar sobre el abuelo. «Emilio, tu abuelo parece un hombre difícil», comenzó, observando el reflejo de los árboles en el lago. «¿Qué es lo que más temes de él?». Emilio suspiró, mirando al horizonte. «Es un hombre que controla todo a su alrededor, Sofía. No acepta que nadie cuestione sus decisiones. Muchos en la familia han aprendido a callar por miedo». Sofía asintió, recordando las palabras que había escuchado en la galería de arte: «El silencio también es una herencia». Esa noche, Sofía regresó a su departamento con el corazón dividido entre la creciente ternura hacia Emilio y la sombra que envolvía a su familia. Sabía que debía seguir investigando, pero también que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Sofía comprendió que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y que su madre había pagado un precio alto por querer protegerla. El dilema se hacía evidente: ¿podría confiar en Emilio? ¿O sería él parte de ese silencio mortal? Tendría que arriesgarlo todo con tal de entrar a la familia García Montalvo. Estaba decidida. No podía perder más tiempo en contemplaciones. El fin de semana siguiente, Sofía invitó a cenar a Emilio a su departamento. Emilio llegó puntual como siempre. La tenue luz de las velas bañaba la mesa con un resplandor dorado, y el aroma del vino se mezclaba con el suave perfume de jazmín que Sofía llevaba esa noche. Había elegido un vestido de satén color marfil, que caía sobre su figura como un susurro, dejando al descubierto sus hombros y la curva delicada de su cuello. Emilio, sentado frente a ella, apenas podía apartar la mirada. No era solo su belleza. Era la forma en que Sofía sostenía su copa, el leve arqueo de sus labios al sonreírle, y la manera en que su voz parecía envolverlo en un hechizo. «Brindemos», murmuró Sofía, acercando su copa a la de él. «Por las coincidencias, y por lo que pueda venir». El cristal sonó suave al chocar, y el gesto duró apenas un instante, pero fue suficiente para que sus miradas se encontraran y se quedaran atrapadas. Sofía inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante, dejando que su cabello rozara el mantel y que la fragancia de su piel viajara hasta él. La conversación se volvió más íntima, más lenta. Entre risas y confesiones, Sofía dejó escapar una caricia fugaz sobre la mano de Emilio, como si fuera un accidente. Pero no lo era. Él lo supo por la forma en que sus ojos brillaban, desafiándolo con dulzura. Cuando la cena terminó, Sofía se levantó y apagó todas las luces, dejando solo las velas encendidas. Caminó hasta él con pasos pausados, cada movimiento midiendo la distancia hasta su cuerpo. Emilio se puso de pie y, sin palabras, la tomó de la cintura. El silencio se llenó de latidos. Un beso lento, profundo, selló la noche. No hubo prisa, solo la certeza de que se estaban rindiendo el uno al otro. Entre susurros, se dejaron llevar hasta la habitación, donde la intimidad de la penumbra les permitió entregarse por completo. Cuando todo quedó en calma, Emilio permaneció junto a ella, su respiración aún agitada, sus manos recorriendo con suavidad su cabello. Entonces, buscó algo en el bolsillo de su chaqueta, y, con una sonrisa que parecía vulnerable y decidida al mismo tiempo, sacó una pequeña caja aterciopelada. «Sofía». Su voz era apenas un murmullo. «No quiero que esto sea solo una noche. Quiero que sea el inicio de todas nuestras noches». Abrió la caja, dejando brillar un anillo que atrapó la luz de las velas. Sofía lo miró, y por un instante, olvidó cómo respirar. Los 3 meses siguientes fueron un torbellino para Sofía. Fue un récord preparar una boda de tal magnitud en ese tiempo. Pero Emilio no quería esperar más que eso para iniciar su vida conyugal.
Al parecer él tenía más urgencia que ella misma. Mudarse a la residencia que Emilio tenía en la Ciudad de México fue menos complicado que hacer la lista de invitados a esa boda. Los invitados de Sofía, contando sus compañeros del bufete, amigos personales y monjas del orfanato, no pasaban de 20. Ya que ella era huérfana, no tenía familiares a quien invitar a su boda, pero los invitados de su futuro suegro le parecieron una exageración. No se atrevió a quejarse porque en el fondo estaba agradecida que su suegro no hubiera puesto objeción alguna para su boda con Emilio. Tal vez fue porque consideraba ventajoso no tener familiares políticos molestos y una nuera abogada de un prestigioso bufete, que en algún momento le podría. Durante los días siguientes al viaje de bodas, Sofía no pudo evitar recordar la sensación extraña que le produjo la mirada de Emilio durante la ceremonia. Sin embargo, poco a poco, las circunstancias comenzaron a desdibujar la imagen fría y calculadora que había formado de él. La primera vez que notó algo distinto fue en la Biblioteca Pública de Cuernavaca. Sofía se había refugiado allí para investigar más sobre la familia García Montalvo y, al salir, lo vio cargando cajas pesadas. Un empleado le agradecía efusivamente. Emilio, sin darse cuenta de que lo observaba, se agachó para ayudar a un niño a recoger un cuaderno caído. No había arrogancia en su gesto, sino una calidez inesperada. Los días siguientes, lo sorprendió varias veces conversando con los jardineros, regalando dulces a los niños que jugaban en el parque cercano a la residencia y ofreciendo discretas donaciones para arreglar el techo de la iglesia. Sofía comenzó a preguntarse si aquel hombre que la inquietaba era realmente la amenaza que creía, o si su intuición se había equivocado. Sin embargo, lo que más la desconcertaba era la forma en que la miraba ahora. No era fría ni inquisitiva, sino una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que ella no se atrevía a nombrar. Emilio nunca mantenía nada bajo llave. Cada puerta, cada mueble de su casa tenía libre acceso. Incluso le entregó a Sofía las contraseñas de las cajas fuertes, como diciendo: mira, no tengo nada que ocultar. Ella revisó cada rincón de la casa, cada archivero del estudio de manera minuciosa y solo encontró el expediente médico de su madre, que indicaba que tuvo cáncer por varios años hasta que falleció. No parecía haber nada extraño en su muerte. Una tarde, Sofía sintió la confianza necesaria para preguntarle a Emilio sobre la vida de su hermana Victoria y por qué casi nunca la mencionaban en su familia. Él le respondió de manera inmediata y con total sinceridad, sorprendiendo a Sofía con su imprevista respuesta. Victoria no era mi hermana, era mi madre. De inmediato vinieron a la mente de Sofía las palabras de Roberto. Ese niño que tu madre adoptó es Emilio García. Yo nunca me equivoco en mis teorías, y tuvo razón. Emilio continuó: mi madre se embarazó a los 19 años de un joven que nunca quiso hacerse responsable. Mi padre, o mejor dicho mi abuelo, decidió enviarla al extranjero junto con mi abuela para que tuviera al bebé y no entorpeciera su creciente carrera política. Le dijo a mi madre que a su regreso al país me registrarían como hijo de mis abuelos, y les prohibió revelar este secreto. Pero mi abuela nunca estuvo de acuerdo con eso. Se le hacía una crueldad arrebatar su maternidad a mi madre. Así que decidió dejar que ella me criara. Aprovechaba que mi abuelo casi nunca estaba en casa, para amamantarme y estar todo el tiempo conmigo. Así que, como es natural, en cuanto pude hablar empecé a llamarla mamá. Pero mi abuela me corregía diciendo que debía llamarla Victoria. Todos los empleados de la casa hacían lo que mi abuela decía, así que durante muchos años mi abuelo nunca se enteró de nada. Pero el día que se enteró tuvo una fuerte discusión con mi abuela. Le reprochó que eso afectaría su imagen pública y que su carrera política se iría al traste. Esa discusión provocó que mi abuela cayera por las escaleras de manera accidental. ¿Estás seguro que fue un accidente?, preguntó Sofía nerviosa. Estoy seguro. Mi madre Victoria fue testigo y ella no mentiría sobre eso, afirmó Emilio con cierto agobio. Mi madre no me ocultaba nada, siempre me tuvo confianza y me confiaba todos sus sentimientos, incluso sus secretos. Sofía pensó si eso era verdad. ¿Le confesó acaso que él no era su hijo biológico y que entregó a su verdadera hija al orfanato? ¿Sabe su verdadera identidad? Lo dudaba. En todo caso, ¿no se habría casado con ella? ¿En su momento la habría enfrentado? Sofía siguió inquieta. Todo eso que Emilio le acababa de confesar no explicaba la razón por la cual su madre la entregó al orfanato. El accidente de su abuela ocurrió varios años después de que ella naciera, y no sería una razón de peso para abandonar a una hija.
Tuvo que suceder algo muy fuerte para que su madre tomara esa decisión tan extrema y tuvo que haber sucedido poco tiempo antes de que se enterara de su embarazo. Aunque Sofía empezaba a confiar más en Emilio y en su inocencia, no se atrevía aún a confesarle su verdadera identidad. Tendría que esperar hasta descubrir la verdad. Cada vez estaba más segura de que su abuelo era la clave para resolver esa incógnita. Emilio le avisó a Sofía que se ausentaría 2 días por un viaje de negocios. Ella aprovechó su ausencia para hacer una visita de cortesía a su suegro. Quería investigar sobre las razones de su madre para mandarla al orfanato. La residencia del patriarca García Montalvo se erguía en lo alto de una colina, imponente y silenciosa, como si el viento evitara rozar sus paredes por respeto o miedo. Sofía llegó sola, vestida con un discreto conjunto beige que proyectaba sobriedad, pero con un toque de elegancia suficiente para no parecer intimidada. El mayordomo, un hombre alto y enjuto, la condujo por un largo pasillo cubierto de alfombras persas hasta una sala de techos altos. Allí estaba él, don Lorenzo García Montalvo, el hombre cuyo nombre aparecía en editoriales, debates televisivos y círculos políticos de influencia. Se levantó lentamente para recibirla, su figura aún imponente a pesar de los años. «Sofía, ¿verdad?», preguntó con una voz grave, tan medida como un discurso público. «Sí, don Alfonso. Espero no interrumpir. Quería agradecerle en persona la hospitalidad que siempre me han mostrado», respondió ella con una sonrisa calculada. El anciano sonrió apenas, un gesto breve que no alcanzó sus ojos. «Hospitalidad. Es algo que en esta familia practicamos con quien merece pertenecer a ella». La frase parecía una cortesía, pero Sofía detectó una sutil advertencia. Se sentaron frente a frente. Un té humeante fue servido, y el silencio entre sorbos se volvió un campo minado que Sofía debía cruzar. «Me gustaría conocer más sobre la historia de la familia. Especialmente sobre Victoria», dijo con naturalidad, dejando caer el nombre como quien lanza un anzuelo. Un leve tic en la comisura del ojo de don Alfonso le reveló que el golpe había dado en el blanco. «Mi hija», respondió pausadamente, «tuvo una vida complicada. Tomó decisiones impulsivas, algunas de las cuales preferiría olvidar». «Entiendo», Sofía inclinó la cabeza. «¿Y cuando era joven? ¿Hubo algún motivo por el que quisiera alejarse de la familia?». Don Alfonso dejó la taza sobre el platillo con un sonido seco. «Las familias poderosas siempre tienen enemigos, Sofía. Punto. Y, a veces, la mayor amenaza proviene de dentro». Sus palabras resonaron como una advertencia y, por un instante, Sofía sintió que él sabía más de lo que admitía. Pero antes de que pudiera indagar, el patriarca cambió de tema, preguntando por trivialidades, el bufete, su vida en la ciudad, incluso sobre Emilio. En un momento, se levantó y caminó hasta un aparador donde reposaban varios marcos. Tomó uno y se lo tendió. Era una fotografía en blanco y negro. Victoria, joven, radiante, con un bebé en brazos. El mismo bebé que Sofía había visto en otros retratos familiares, Emilio. Pero lo inquietante no era la imagen, sino lo que faltaba. Alguien había recortado a otra figura que estaba junto a ellos. El borde irregular del papel lo delataba. «Es un bonito recuerdo», dijo él, con una mirada fija, casi evaluadora. «A veces es mejor no conservar todo. Algunas piezas de la historia no merecen ser recordadas». Sofía sintió un escalofrío. No era solo la frase. Era la forma en que la había pronunciado, como si estuviera advirtiéndole que no buscara las piezas que faltaban. El teléfono de don Alfonso sonó y salió para contestar la llamada en su estudio, dejando a Sofía sola en la sala. Ella esperó un momento hasta que escuchó la puerta del estudio cerrarse. Lo siguió con pasos sigilosos cuidando que ningún empleado estuviera cerca y se dispuso a escuchar tras la puerta. Al otro lado de la línea se percibía la voz de un hombre, pero no alcanzaba a entender lo que decía. En cambio la voz de su abuelo la escuchaba fuerte y claro. Sin embargo, no pudo procesar lo que estaba escuchando. «Sí, cálmate Ernesto, tengo todo bajo control. Ya descubrí que la tonta de Victoria le contó todo a Emilio antes de morir y él ha estado investigando sobre esos hechos del pasado, pero ahora que se ha casado tengo la manera perfecta de controlarlo a través de su esposa. Nunca antes se había preocupado tanto por alguien.
Estoy seguro de que en verdad le importa lo que le pueda llegar a pasar. Sofía contuvo la respiración al escuchar las palabras de don Alfonso. Se tapó la boca para contener el grito que amenazaba con salir de su garganta. Así que esa era la razón por la que no puso ninguna objeción a su matrimonio con Emilio, porque pensaba utilizarla para amenazarlo. Caminó tranquila y con sigilo de regreso a la sala haciendo un esfuerzo por controlar sus emociones. Solo podía pensar en una cosa, Emilio. ¿Estaba buscando la misma verdad que ella? Y si era así, ¿qué peligro corrían ambos? Por primera vez, el miedo que sentía por Emilio se mezclaba con otra sensación, la urgente necesidad de confiar en él. Cuando se despidió, el apretón de manos de don Alfonso fue firme, pero sus ojos parecían estar diciéndole algo que las palabras no podían. Yo sé que estás hurgando, y no me gusta. En el coche, Sofía repasó cada gesto, cada pausa. Aquel hombre no era un anciano inocente. Tenía secretos enterrados. Y, cada vez más, estaba convencida de que uno de ellos estaba directamente ligado a su propio abandono en el orfanato. Decidió que, antes de enfrentarlo directamente, debía averiguar quién era la persona recortada de aquella fotografía. Y, aunque la idea la estremecía, sospechaba que esa figura podía ser su verdadero padre. Mientras preparaba algo para llenar el vacío en su estómago, la mente de Sofía repasaba cada pieza del rompecabezas. Su madre, el retrato sin nombre, la conversación escuchada en secreto, y ahora, el hombre que la miraba como si ella fuera su futuro. ¿Podía amar a Emilio sin que su apellido, el apellido García Montalvo, se interpusiera como una muralla de secretos? Esa noche, Sofía apenas pudo dormir. La imagen de la fotografía mutilada seguía flotando frente a sus ojos, y cada vez que trataba de imaginar el rostro de la persona ausente, su mente se llenaba de sombras. ¿Quién había sido aquel hombre o mujer que don Alfonso decidió borrar de la historia familiar? ¿Y qué conexión podía tener con ella? A la mañana siguiente, aprovechando que Emilio seguía fuera por su viaje de negocios, Sofía volvió a la biblioteca pública de Cuernavaca. No iba en busca de un libro esta vez, sino de un nombre. Revisó hemerotecas, fotografías antiguas de eventos sociales, recortes de prensa que hablaban de la familia García Montalvo en décadas pasadas. Tras horas de búsqueda, halló algo que la hizo contener el aliento, una foto de un acto benéfico, fechada casi 30 años atrás. En ella aparecía Victoria, muy joven, con un vestido claro, y a su lado, el mismo bebé que en la otra imagen era Emilio. Pero lo que heló la sangre de Sofía fue la figura masculina que la acompañaba, alto, de porte elegante, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. En el pie de foto se leía, Victoria García Montalvo y el joven empresario Guillermo Salazar. Siguió revisando para encontrar más información sobre este empresario y descubrió que era hijo de Francisco Salazar, un gran servidor público, rival político de don Alfonso García Montalvo. Sofía copió la imagen y la guardó en su bolso, cuidando de no dejar rastro digital. Cada pieza encajaba en un rompecabezas peligroso. Guillermo Salazar, Victoria, el recorte de la foto, y la amenaza velada de don Alfonso. Cuando regresó a casa, encontró a Emilio de vuelta antes de lo previsto. Él estaba en el salón, aflojándose la corbata, con un gesto de cansancio. «Llegaste temprano», dijo Sofía, intentando que su voz sonara natural. «El negocio se cerró antes de lo esperado», respondió él, sonriendo débilmente. «¿Todo bien mientras estuve fuera?» Ella dudó. Podía aprovechar para contarle lo que había descubierto, o guardar silencio hasta entender mejor sus intenciones. «Todo bien», mintió, mientras guardaba la fotografía en un cajón secreto de su tocador. Esa noche, mientras Emilio dormía, Sofía pensó en la conversación de don Alfonso. Nunca antes se había preocupado tanto por alguien. ¿Tengo la manera perfecta de controlarlo a través de su esposa? Si Emilio realmente estaba investigando el pasado como su abuelo insinuó, entonces ambos estaban atrapados en la misma red, y Guillermo Salazar era un hilo que podían seguir. Al día siguiente, Sofía decidió que confiaría en Emilio y le contaría sobre su verdadera identidad. Tal vez juntos podrían descubrir más fácilmente la verdad. Se levantó temprano antes que Emilio y le preparó el desayuno. Cuando él bajó, Sofía lo esperaba sentada en la cocina. Dejó que Emilio terminara sus alimentos con tranquilidad y empezó a hablar.
Emilio, tengo que confesarte algo importante. Dime, sabes que puedes confiar en mí y siempre te apoyaré en lo que necesites. Sofía sintió como si Emilio ya supiera lo que le iba a decir, y esas palabras fueran una motivación para que ella confesara todo. Soy la hija biológica de Victoria, dijo Sofía sin más preámbulo. Lo sé, le dijo Emilio sorprendiéndola. ¿Me investigaste?, preguntó Sofía un tanto molesta. Segundos después recapacitó, pues ella también le había mentido y ocultado sus verdaderas intenciones al casarse con él. Sí, te investigué, pero no por las razones que tú crees. Un mes antes de que Victoria falleciera, me llamó para contarme que yo había sido adoptado e intercambiado por su hija biológica. Me pidió perdón por haberme dejado bajo la tutela de su padre con el fin de protegerte. También me pidió que si tú venías a buscarme, te ayudara y te protegiera. Entonces, ¿por qué no me dijiste que ya conocías mi identidad?, reclamó Sofía. No te lo dije porque estaba esperando el momento adecuado. Si te hubiera enfrentado en ese momento, te habrías alejado de mí. Quería tener la oportunidad de que me conocieras realmente y aprendieras a confiar en mí. ¿Acaso no sospechabas que yo podría tener algo que ver con la muerte de Victoria? ¿Por qué decidiste casarte conmigo, Emilio? Creí que sería más fácil protegerte si te tenía a mi lado todo el tiempo. Emilio la abrazó y ella empezó a llorar. Lloró por varios minutos sin parar, toda la tristeza contenida por meses. Todo el duelo que no pudo vivir por la muerte de su madre ahora se manifestaba, aunado al dolor del abandono. 30 años de tristeza eran demasiados para llorar en un solo día. Trató de controlarse, al fin y al cabo tenía experiencia en mantenerse fuerte para afrontar la soledad, la agonía de no tener una madre que te resguarde del frío, una familia que te respalde. No pudo evitar sentir resentimiento contra Victoria. No podía haber una razón lo suficientemente poderosa para hacer que abandonara a su propia hija. Emilio, ¿te dijo Victoria la razón por la que me abandonó?, preguntó Sofía esperanzada. Sí, me lo dijo. Hace más de 30 años, escuchó una conversación de su padre con un diputado de su partido en la que hablaban de cómo conspiraron para quitar de en medio a un candidato rival político de mi padre. Al decir esto tomó sus manos entre las suyas como si con este gesto quisiera aminorar un poco el impacto de los hechos que acababa de revelarle. ¿Con quitar de en medio te refieres a? Sí, exactamente lo que estás pensando. Supongo que ese rival político al que te refieres era Francisco Salazar. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó Emilio. Encontré en viejos periódicos una fotografía de Victoria acompañada por Guillermo Salazar, hijo de don Francisco Salazar, y supuse que podría ser mi padre biológico, dijo Sofía esperando la confirmación de Emilio. Sí, es tu padre. Después de haber rechazado su paternidad, se arrepintió una vez que vio a Victoria con el bebé. La buscó para pedirle que huyeran al extranjero con el bebé lejos de la tutela de su padre. Planearon todo meticulosamente. Pero Guillermo nunca llegó a la cita en el punto de encuentro y Victoria no volvió a saber nada de él. ¿Crees que tu padre tuvo algo que ver con la desaparición de Guillermo?, preguntó Sofía. En su voz se notaba agobio. No podía creer que su abuelo fuera capaz de tantas atrocidades. Ahora entendía por qué su madre quiso evitar a toda costa que fuera criada por su abuelo. De eso no tengo la certeza. He estado investigado y su madre me dijo que él había muerto ahogado mientras realizaba un paseo en su yate, y que nunca encontraron su cuerpo. Sofía sintió que el aire en la cocina se volvía denso, como si cada palabra que Emilio acababa de pronunciar se quedara flotando sobre ellos, amenazando con aplastarla. ¿Y tú le creíste?, preguntó, con la voz apenas audible. Emilio la miró con seriedad. No del todo. En las familias con poder político, las versiones oficiales siempre están hechas para enterrar la verdad. Él se levantó, caminó hasta un pequeño cajón junto al refrigerador y sacó un sobremanila, gastado por el tiempo. Lo abrió y colocó sobre la mesa varias hojas y fotografías. Esto lo conseguí hace un año. No se lo he mostrado a nadie. Son reportes navales y declaraciones de pescadores que juraron haber visto un yate similar al de Guillermo atracando de noche, 2 días después de que lo dieran por muerto. Sofía pasó sus dedos sobre una de las fotos granuladas. Apenas se distinguía la silueta de un barco iluminado tenuemente, y una figura en la cubierta, mirando hacia el horizonte. ¿Crees que Guillermo esté vivo?, preguntó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Si lo está, lleva 30 años escondido.
Y eso solo puede significar una cosa. Alguien muy poderoso aún quiere verlo muerto. La idea le heló la sangre. ¿Y si mi padre está vivo, Emilio? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. ¿Y si me ha estado buscando? O evitando que te encuentren, dijo él, con un tono grave. Si supo lo que hizo tu abuelo. Tal vez pensó que la mejor forma de protegerte era desaparecer. Un golpe seco en la puerta principal interrumpió la conversación. Ambos se miraron, tensos. Emilio se puso de pie y caminó hacia la entrada. Sofía lo siguió, pero él levantó la mano para que se detuviera. Abrió la puerta lo justo para recibir un sobre sin remitente de manos de un mensajero que no esperó propina ni firma, y se alejó a paso rápido. De regreso en la cocina, Emilio abrió el sobre. Dentro había una sola hoja, mecanografiada, con un mensaje que le heló el corazón. Dejen de escarbar. La verdad no los va a salvar. Debajo, había una fotografía reciente, en blanco y negro, de Sofía entrando a la biblioteca pública. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nos están vigilando, susurró, llevándose una mano al pecho. Emilio asintió, con la mandíbula tensa. Y ahora ya no hay marcha atrás. Se hizo un silencio largo. Finalmente, Emilio habló. Sofía, hay un lugar donde podríamos encontrar respuestas, pero no te va a gustar. ¿Dónde? En los archivos personales de tu abuelo. Si Guillermo está vivo, o si lo hicieron desaparecer, ahí debe haber pruebas. Ella lo miró, consciente de que aquella propuesta significaba entrar en territorio enemigo. Tendremos que ser muy cuidadosos, Emilio. Una sola pisada en falso. Y terminamos como Guillermo. Él la tomó de las manos. Entonces lo haremos juntos. Pase lo que pase. Afuera, un coche con los vidrios polarizados estaba estacionado en la esquina. Dentro, una figura anónima tomó una fotografía de la casa y la envió por mensaje a un número sin nombre. La respuesta llegó segundos después. Aceleren el plan. La lluvia caía fina, casi invisible, pero lo suficiente para humedecer el cabello de Sofía mientras observaba la mansión desde la verja. Las luces exteriores estaban apagadas, como si la casa durmiera, pero Emilio sabía que en el interior nunca reinaba el descanso. Los hombres de confianza de don Alfonso siempre se turnaban para vigilar. Recuerda, susurró Emilio, vamos directo al estudio privado. Nada de curiosear en otras habitaciones. Sofía asintió, aunque sus ojos se movían nerviosos. Aún con su determinación, estaba cruzando el umbral de un territorio que le había sido prohibido toda la vida. Saltaron la verja en el punto más oscuro del jardín, evitando el camino principal. Emilio llevaba una linterna pequeña y un juego de llaves que había conseguido gracias a un antiguo contacto que trabajó para la familia. La puerta lateral se dio con un leve chirrido. Dentro, el olor a madera antigua y cera de vela se mezclaba con algo más. Un aroma metálico, frío, que Sofía no pudo identificar de inmediato. El estudio está al fondo del pasillo, indicó Emilio. Avanzaron con pasos suaves, evitando el crujir del piso. Las paredes estaban decoradas con retratos familiares que parecían observarlos a su paso. En uno de ellos, Sofía reconoció el rostro de su abuelo joven, con la misma mirada severa de siempre, y a su lado, un hombre que ella nunca había visto. Ese no es tu padre, dijo Emilio en voz baja. Pero, se parece demasiado a ti. Antes de que pudiera contestar, un ruido seco los hizo detenerse. Unos pasos lentos se acercaban desde el pasillo contrario. Emilio la tomó de la mano y la guió hacia una puerta semiabierta, la despensa. Entraron y cerraron suavemente. Por la rendija, vieron pasar a un hombre corpulento, vestido de negro, con un auricular en el oído. Llevaba en la mano una carpeta sellada con el escudo de la familia. Sofía sintió un nudo en el estómago. Esos documentos, susurró, podrían ser lo que buscamos. Esperaron hasta que el hombre desapareció por la escalera, y salieron. Llegaron al estudio y Emilio cerró la puerta con llave. El lugar estaba iluminado apenas por una lámpara de escritorio, y sobre el mueble central descansaba un cofre de madera tallada con candado. Emilio sacó una ganzúa improvisada y, tras unos segundos de tensión, el candado cedió. Dentro había cartas amarillentas, recortes de periódicos,
y una libreta con el nombre de Guillermo S. escrito a mano. Sofía tomó la libreta. En la primera página, con tinta negra, había una frase que le erizó la piel. Si estás leyendo esto, significa que no pude volver. Antes de poder pasar a la segunda página, la luz de la lámpara parpadeó y se apagó. Un golpe fuerte en la puerta los hizo girar. «Abran». La voz grave resonó en la habitación. «Sé que están ahí». Emilio metió la libreta bajo su chaqueta y le susurró. «Plan de escape, ahora». El golpe en la puerta retumbó una vez más. Sofía sintió que el corazón le martillaba en el pecho, mientras Emilio ya había apagado la linterna para no delatarlos. «Por la ventana», murmuró él. Pero el estudio estaba en el segundo piso. Afuera, la lluvia había convertido el jardín en un espejo negro y resbaladizo. Saltar sería arriesgarse a una caída mortal. Un tercer golpe hizo que la madera crujiera. Sofía retrocedió, buscando desesperadamente otra salida. Fue entonces cuando escuchó un clic metálico. Una sección del librero giró lentamente, revelando un pasadizo estrecho iluminado por una luz tenue. En la penumbra apareció un hombre alto, de cabello entrecano, vestido con un traje impecable y una bufanda oscura. Su rostro tenía arrugas marcadas, pero sus ojos mostraban una inteligencia aguda. «Si quieren salir vivos, síganme», dijo con voz firme. Emilio dudó. «¿Quién demonios es usted?» «Alguien que sabe más de lo que imaginas sobre tu familia, y sobre ella», respondió, mirando directamente a Sofía. Los golpes en la puerta fueron reemplazados por el sonido de una llave entrando en la cerradura. No había tiempo para discutir. Emilio empujó a Sofía hacia el pasadizo y entró detrás de ella. El hombre cerró el panel justo cuando la puerta del estudio se abría violentamente. El pasadizo olía a humedad y polvo, y las paredes estaban cubiertas de estantes con viejos libros y cajas. El desconocido avanzó rápido, iluminando con una lámpara de aceite. «Me llamo Esteban Salcedo, soy amigo de tu padre Guillermo Salazar. Durante 30 años he trabajado para tu abuelo, pero le debo lealtad a tu madre». «¿Por qué ayudarnos?», preguntó Sofía, todavía con el pulso acelerado. Esteban se detuvo frente a una puerta de metal, giró una pesada rueda y la abrió. Del otro lado había una escalera que descendía hacia un sótano iluminado por una sola bombilla. «Porque si no lo hago, acabarán como…». Se interrumpió, apretando los labios. «No importa. Aquí tu madre guardó las pruebas que consiguió durante años de los crímenes de tu abuelo Sofía». En una mesa del sótano había más cajas. Esteban señaló una en particular. «En esta está la verdad que buscas. Pero advertencia. Una vez que la abras, no habrá marcha atrás». Emilio tomó la caja, pero antes de abrirla, se escuchó un eco metálico en el pasillo por el que habían llegado. Pasos apresurados, múltiples, acercándose. Esteban apagó la luz. «Nos han seguido. Tenemos que irnos. Tengo una camioneta estacionada». En la oscuridad, Sofía sintió que una mano cálida tomaba la suya. La mano que sujetaba la de Sofía estaba fría, huesuda, pero firme. Ella contuvo el grito, mientras una voz apenas susurrada rozó su oído. «No te asustes, Sofía, soy tu padre». Emilio reaccionó al instante, encendiendo una pequeña linterna que llevaba en el bolsillo. El haz de luz reveló un rostro demacrado, con barba de varios días y una mirada que oscilaba entre el miedo y la urgencia. Vestía ropas viejas, cubiertas de polvo, como si hubiera estado escondido durante semanas. «¿Quién eres tú?», preguntó Emilio, todavía tensando los músculos como si fuera a lanzarse sobre él. «Bájenla», dijo Esteban, empujando al recién llegado. «Es tu padre Sofía, Guillermo Salazar». El hombre miró a Sofía y, con una voz quebrada, pronunció: «Sofía, hija, me alegra tanto verte y saber que estás bien». Las palabras la atravesaron como un cuchillo. «Padre, ¿por qué nunca me buscaste?», preguntó Sofía con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta que obstruía el sonido de su voz, mientras lo abrazaba tan fuerte que le cortaba la respiración. «No es el momento ni el lugar para esta conversación», dijo Guillermo apartándose de Sofía y señalando la caja que Emilio aún sostenía. Añadió: «Lo más importante ahora es resguardar esos expedientes y ponernos a salvo». El eco de pasos se hacía más fuerte en el pasadizo.
Esteban tomó una llave oxidada y la metió en un pequeño panel en la pared del sótano. Una puerta lateral se abrió con un chirrido, revelando un túnel de piedra que descendía hacia lo que parecía un antiguo aljibe. No hay tiempo para explicaciones aquí, dijo Esteban. Llévense la caja. Les abrirá caminos, y les cerrará otros. Mientras avanzaban por el túnel, Sofía no pudo evitar pensar en su madre, en lo trágico de no haber podido verla viva, todo lo que no pudieron compartir, todo el amor que le negó en aras de protegerla. Aunque sus razones fueron poderosas, Sofía no podía aceptar la decisión de Victoria del todo. Llegaron al final del túnel y salieron a un callejón húmedo, iluminado por la luz parpadeante de un farol. Guillermo tomó la caja y, antes de subir a una vieja camioneta estacionada allí, susurró algo que heló la sangre de Sofía. Váyanse, yo me encargo de distraerlos. Dijo Guillermo con decisión. Padre, por favor, ven con nosotros, no quiero perderte a ti también. Las palabras de Sofía afligieron el corazón de Guillermo, así que subió con ellos a la camioneta. El rugido de un motor desconocido se escuchó a la distancia. Alguien más los había seguido. La camioneta de Esteban arrancó con un bramido áspero, salpicando charcos mientras giraba bruscamente hacia la calle principal. Sofía, sentada en el asiento trasero, sentía como su corazón golpeaba contra las costillas. Emilio, en el asiento del copiloto, mantenía la caja sobre sus rodillas, como si un solo movimiento brusco pudiera hacerla explotar. El espejo retrovisor reveló unas luces que se acercaban con rapidez. Un sedán negro, sin placas visibles. Esteban maldijo en voz baja y aceleró, esquivando a un motociclista que casi se les atraviesa. ¿Quiénes son?, preguntó Emilio, levantando la voz para superar el rugido del motor. Los que llevan décadas queriendo callar esta historia, respondió Esteban. Y si nos alcanzan, no habrá segunda oportunidad. El sedán negro comenzó a reducir la distancia. Sofía pudo distinguir la silueta de dos hombres en el interior, y uno de ellos sacó algo por la ventana, un tubo metálico que destelló bajo la luz de las farolas. «Van armados», gritó. Esteban giró violentamente a la derecha, entrando en una calle estrecha que descendía hacia una zona de bodegas abandonadas. El vehículo enemigo intentó seguirlos, pero perdió velocidad en la curva cerrada. Aprovechando la breve ventaja, Emilio abrió la tapa de la caja para revisar rápidamente su contenido, fotografías, cintas, estados de cuenta bancarios. Esto puede cambiarlo todo, murmuró Emilio, con el ceño fruncido. Tenemos que entregar esto a la policía cuanto antes. Esteban no apartó la vista del camino, pero su voz fue grave y definitiva. Cambiarlo, o destruirlo, tenemos que encontrar a alguien en la policía que no pueda ser comprado por tu padre. Yo conozco a la persona indicada, señaló Guillermo Salazar, con una certeza tal, que les dio tranquilidad a todos. Al fondo, las luces del sedán reaparecieron. Esta vez, venían más rápido. Abróchense. Lo que viene ahora no es para cobardes, dijo Esteban, y giró el volante hacia un puente estrecho que se perdía en la oscuridad. El puente crujía bajo las llantas de la camioneta mientras Esteban aceleraba sin mirar atrás. El viento golpeaba los rostros y el rugido del motor se mezclaba con el golpeteo de la lluvia que comenzaba a caer, fina y persistente. Detrás, las luces del sedán negro titilaban como ojos hambrientos. Ya casi llegamos, dijo Guillermo, con la vista fija en el camino. El comandante Vega vive a unas cuadras de aquí. Si seguimos por esta calle, llegaremos antes de que ellos nos alcancen. Sofía escuchó el nombre y sintió un leve destello de esperanza. Guillermo le explicó rápidamente. Vega fue el mejor amigo de tu abuelo Francisco. Le salvó la vida en una redada hace más de 40 años. No se vende, Sofía. Nunca lo ha hecho. Esteban giró bruscamente a la izquierda, internándose en una colonia antigua. El sedán intentó seguirlos, pero un camión de basura bloqueó la calle, dándoles segundos preciosos. Esteban estacionó la camioneta frente a una casa de fachada sencilla, con una luz encendida en el porche. Guillermo saltó al suelo y golpeó la puerta con fuerza. Un hombre alto, de cabello cano y ojos duros, apareció armado con una pistola en la mano. «Guillermo», exclamó el comandante, bajando el arma. «Por Dios, pensé que estabas muerto». «No hay tiempo, Vega», dijo Guillermo,
señalando la caja que Emilio cargaba. Esto es la prueba de todo lo que don Alfonso ha hecho. Desfalcos, sobornos, incluso desapariciones. El comandante Vega los hizo pasar, cerrando la puerta con llave. Mientras revisaba el contenido de la caja, su expresión se volvió más sombría. Con esto puedo acabar con él, murmuró. Pero hay un problema. Alfonso tiene hombres en todas partes. Si no lo atrapamos con la evidencia en mano, la hará desaparecer. Como siempre, un ruido de motor los hizo mirar por la ventana. El sedán negro se había detenido frente a la casa. 2 hombres bajaron, armados. Vega sacó un radio y habló con voz firme. Aquí, comandante Vega, código Águila. Envíen unidades de inmediato a mi ubicación. Tenemos a 2 hostiles y evidencia para procesar a García Montalvo. Las sirenas se escucharon minutos después, pero la tensión era insoportable. Esteban y Emilio se colocaron junto a las ventanas, listos para reaccionar. Sofía sintió la mano de su padre sobre la suya. No tengas miedo, hija. Hoy terminamos con esto. En cuestión de segundos, patrullas rodearon el lugar. Los hombres del sedán fueron reducidos y esposados sin apenas resistencia. Vega sonrió por primera vez en la noche. Ahora sí, dijo. Vamos a buscar a García Montalvo. Horas más tarde, el convoy de policías irrumpió en la lujosa residencia de don Alfonso. El viejo magnate, en bata de seda, intentó mantener la compostura al ver entrar a Vega y a Guillermo. Comandante, ¿a qué debo esta visita a medianoche?, preguntó con voz irónica. A su arresto, García Montalvo, respondió Vega, tendiéndole la orden judicial. Está acusado de fraude, corrupción, asociación delictuosa y homicidio. Don Alfonso intentó reír, pero su sonrisa se desmoronó cuando Vega abrió un maletín y le mostró algunas de las fotos y documentos encontrados. Usted no sabe con quién se está metiendo, susurró. Al contrario, replicó Vega. Sé exactamente con quién me meto. Y ahora, todo el país lo sabrá. Las esposas cerrándose sobre sus muñecas sonaron como un eco de justicia. Sofía observó la escena desde la puerta, sintiendo un peso enorme desprenderse de su pecho. Guillermo, a su lado, respiró hondo, como si al fin pudiera volver a vivir. Vega los miró y dijo con voz firme. Mañana, la verdad será pública. Y nadie podrá enterrarla otra vez. La primera luz del día se filtraba por las cortinas, tiñendo la habitación con tonos cálidos y suaves. Afuera, la ciudad apenas despertaba, pero para Sofía, ese amanecer tenía un significado completamente distinto. Era el primero que veía sin el peso de la persecución y el miedo. Guillermo Salazar, sentado en un sillón junto a la ventana, observaba con una mezcla de orgullo y alivio a su hija. Aquella joven que había protegido desde las sombras, con decisiones dolorosas y silencios que le costaron media vida, estaba ahora frente a él, sonriendo, con una mano apoyada en su vientre. ¿Sabes?, dijo Guillermo, con voz serena. Tu abuelo Francisco estaría muy orgulloso de ti. Sofía sonrió con dulzura. Y de ti también, papá. Si no hubieras aparecido cuando lo hiciste, nada de esto sería posible. Emilio entró en la sala con 2 tazas de té. Sus pasos eran tranquilos, pero sus ojos se iluminaron al ver a Sofía acariciándose el abdomen. Se sentó a su lado y tomó su mano. El médico dice que todo está perfecto, dijo Emilio, y luego miró a Guillermo. Vamos a ser padres, y tú vas a ser el abuelo más consentidor que este niño pueda tener. Guillermo rió por lo bajo, pero sus ojos brillaron con una emoción que no intentó ocultar. Después de tantos años huyendo, de esconder la verdad y enfrentar peligros que parecían imposibles, por fin podía permitirse imaginar un futuro. El comandante Vega, el viejo amigo de su padre, había cumplido su promesa. Don Alfonso García Montalvo estaba tras las rejas, sin posibilidad de comprar su libertad. Las pruebas que habían resguardado en aquella caja sellaron su destino. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Los aliados corruptos de Alfonso caían uno tras otro, y las víctimas por fin encontraban justicia. Papá, dijo Sofía, rompiendo un momento el silencio. Me alegra que estés aquí. No solo como mi padre, sino como parte de mi familia. Guillermo la miró con ternura. No pienso irme nunca más. En ese instante,
El canto lejano de un vendedor ambulante se coló por la ventana abierta, mezclándose con el aroma a pan recién horneado que subía de la calle. Era un sonido cotidiano, pero para los tres, simbolizaba la vida simple y tranquila que por fin podían tener. Emilio besó la frente de Sofía y luego miró a Guillermo. Este niño crecerá sabiendo la verdad, pero también aprendiendo que incluso en las historias más oscuras, siempre hay un lugar para la esperanza. Guillermo asintió, y por primera vez en muchos años, dejó que una lágrima de felicidad corriera por su mejilla. La luz del sol se hizo más intensa, iluminando los rostros de los tres. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a las batallas que habían librado. Pero adentro, en ese pequeño departamento, se sentía como si el mundo entero empezara de nuevo. Porque para Sofía, Emilio y Guillermo, ese día no solo era un final. Era, sobre todo, el comienzo. Fin de la historia.